Una vida de sentimiento positivo, de construcción, nacida en un barrio con todas esas ligazones que da el barrio entre los integrantes. Nosotros, en mi casa se hacían tamboriles, así que yo soy candombero. En mi casa se organizaba la participación en los corsos de carnaval, había un tablado cerca, teníamos barras de amigos, tuvimos un club de fútbol en el barrio, casi siempre perdíamos. ¿Y cómo se llamaba? Se llamaba La Covacha, porque nos reuníamos en un lugarcito que era abajo de unas plantas, pero teníamos un sello, yo lo tengo el sello todavía, del club. Una vida asociativa, que eso es lo que el capitalismo globalizador ha ido erosionando, conduciéndonos a la vida individual. Así que con todo eso yo después ingresé a la universidad, estudié agronomía. ¿Qué iba a estudiar yo? Si lo que yo había aprendido en la vida era el manejo biológico de mi relación con el suelo, con las plantas, con los caracoles y las lombrices, y con sacarle a eso tan hermoso que es el suelo, no solo su valor de apoyo, sino un valor esencial que es alimentarlo. Y es muy sencillo de hacer eso. En la ciudad también. Así que estudié agronomía, me recibí, hice deporte, desde luego, jugué al básquetbol. En aquel tiempo medía 2 metros, así que no tenía más remedio que jugar al básquet. Y me fui al interior. Mucha gente piensa que yo soy del interior. En realidad, yo soy un poco santafesino. Porque viví como 20 años en Paysandú, que queda enfrente de Colón y de Concepción. Nos entendemos muy bien, nos parecemos mucho. No a los porteños, que son otra cosa. Yo siempre pensé que los porteños son más herederos de la oligarquía porteña y los provincianos son más herederos de Mariano Moreno y de la construcción. Pero en fin, esos son temas más de otra naturaleza. Los años 60 fueron años complicados en América Latina y en el mundo. Los años de la crisis posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando se afianza en América Latina el dominio de los Estados Unidos y construye su patio trasero en nuestros países y organiza todas las políticas que solucionaban los problemas sociales por la fuerza, con gobiernos civiles o con gobiernos militares, no importa. Al final terminó en el Plan Cóndor, pero yo con toda mi generación nos sublevamos contra esto. Nosotros luchamos mucho de jóvenes en contra de la guerra de Vietnam, que el asesinato impune que estaban haciendo los Estados Unidos. Nosotros no aceptamos la presencia de los Estados Unidos determinándonos cómo teníamos que vivir acá. Me hice muy antiimperialista, sin mucha formación política. La generación del 60 construyó una manera de pararse frente a la vida en todos lados, en Europa, en Estados Unidos, en todos lados y en América Latina. Así que no podía ser de otra manera. Me hice Tupamaro, ya había sido en Paysandú. Llevamos adelante una táctica y una estrategia de acción política en el país. Y cuando vino la dictadura fui detenido prisionero, fui torturado y estuve preso en el penal de Libertad unos cuantos años. No reniego nada, me enseñó mucho todo eso. Me enseñó una manera de pararse en la vida, una manera de sostener los principios, una coherencia personal, que te cueste lo que te cueste, cuando sentís que tenés que hacer algo por la sociedad que a vos te protege y te parió. Y después se terminaron las dictaduras, porque las dictaduras quisieron convalidarse. En el Uruguay cometieron la estupidez de hacer un referéndum para ver si el pueblo le apoyaba una constitución que habían escrito. El Uruguay es un país muy particular. Hasta los milicos fueron democráticos. Nunca pensaron que le iban a perder. Y después vino todo el proceso posterior. En el proceso posterior, a mí me echaron del Uruguay. Viví unos años en Francia. ¿Cuándo es eso? Después que salí de la cárcel, yo salí del penal y no pude quedarme acá. Hice todos los esfuerzos para quedarme, pero no pude. Tenía hijos chicos. Una cosa es lo que te pasa a vos y otra cosa es lo que te pasa a tus hijos y a tu familia como consecuencia de estar vos expuesto. Nosotros cuando a los animales que se van a faenar en el campo, a los capones, se les marca con una tiza. Y nosotros decimos que alguien cuando está identificado está tizado para consumo, porque se llama consumo porque después se va a faenar para comerlo en un asado, ¿no? Alguien que sale de la cárcel, pelado, identificado por todo el mundo, está tizado para consumo. Me seguían. Aquí había un régimen que era LB, libertad vigilada, había que irse al cuartel a decir que era el cumpleaños de tu hijo, quiénes iban a ir. Era una persecución. ¿Eso después de liberar? Después de salir del penal.
¿En qué año fue eso? 78, 79, 80. Y tuve unas cuantas provocaciones bastante importantes y me facilitaron que me vaya y me fui. Así que viví todo el liceo de mi hija, lo hizo en Francia, en los alrededores de París. Francia fue una nación muy solidaria con nosotros, muy, muy solidaria. Nos entreveramos en aquel pueblo que siempre está burbujeante, recibiendo inmigrantes, siendo solidario, siendo tierra de asilados, y construyendo también su destino, con sus altos y sus bajos. Aprendí mucho en Francia, hice estudios de posgrado en agricultura, aproveché el tiempo. ¿Llegaste allí ya siendo agrónomo? Yo ya era agrónomo y hice todos los contactos necesarios y pude seguir estudiando. Trabajé de albañil, trabajé de mecánico. Trabajar de mecánico, como yo hacía los arreglos, me permitía libertad de horario para poder estudiar. Yo aproveché mucho el tiempo, y me sirvió de mucho porque nosotros estamos muy influidos por la visión científica americana en el Uruguay, y la visión científica europea es totalmente distinta. Y cuando los milicos se retiraron y recuperamos la democracia en el Uruguay, volví a trabajar a la academia y la militancia política. Así que en esos años fui docente en la Facultad de Agronomía, tuve responsabilidades importantes, hicimos nuevos planes de estudio y reflotamos el MLN. Ya el MLN distinto, el nuevo MLN, después de la dictadura y después de la cárcel y la dispersión. Nuestro proceso fue muy rico, muy largo, pero una característica que tuvimos nosotros es que aquí no tuvimos 30.000 desaparecidos, tuvimos muchos menos. Y pudimos recuperar los compañeros tupamaros que no habían caído presos, los que caímos presos, los que se fueron a Chile, los que se fueron a Perú, los que se fueron a Cuba, los que trabajaron con el Frente Sandinista en la Revolución Nicaragüense. Eso pudimos no hacer una síntesis, pero sí encontrarnos y ir construyendo un camino, que terminó en la construcción de herramientas políticas que hoy tenemos. Te vuelvo 2 minutos atrás. Responsabilidades importantes en la universidad. Sí. ¿Cuáles fueron los cargos? En la Facultad de Agronomía trabajé todo el tiempo. Lo que nosotros nos planteamos después de la dictadura fue, la academia en el Uruguay estaba muy separada de la sociedad y siempre había habido fuerzas internas de la universidad de aproximarse y trabajar junto con la gente. Esto que se le llama descentralización es una palabra que a mí no me gusta mucho. Ya habíamos empezado a hacerlo en la década del 60, por eso yo me fui a Paysandú. Yo me fui a Paysandú porque me fui a Paysandú trabajando en la universidad. Nos mudamos, nosotros íbamos a trabajar al interior, pero íbamos a vivir al interior con la gente. Mis hijas son santuceras. ¿Cuántos hijos? Tengo 2 hijas mujeres. ¿Y tu mujer qué hacía? Era maestra en Paysandú. ¿Y en Francia qué hizo? Y en Francia, changueamos, como dice Elisa Carrió. Pero vivimos. ¿Llegaste a ser decano? No llegué a ser presidente de claustro, pero no decano. Hicimos una cosa importante, sacamos una parte de la Facultad de Agronomía a instalarse en el interior rural. La Facultad de Agronomía estaba en el borde de Montevideo, está en el borde de Montevideo, pero en el borde de Montevideo tiene todas sus disciplinas más básicas, las disciplinas que son los fundamentos de la biología, pero después las disciplinas aplicadas, las disciplinas de producción y de trabajo, la facultad ya venía de antes y nosotros eso lo seguimos, hay que hacerla junto con los agricultores. Así que nos fuimos a Canelones, hay un centro regional de la universidad en la localidad de Progreso, que se llama Centro Regional Sur, donde ahí están los estudiantes y los docentes y los agricultores, y se trata de aprender juntos, una visión modernizante pero comprometida con la transformación de la sociedad. La universidad como ámbito donde se compra el conocimiento para tener un título y después venderlo en el mercado, es la visión liberal y reaccionaria del conocimiento privatizado. Nosotros teníamos una concepción totalmente diferente. Así que por eso nos fuimos ahí, hicimos ese centro regional. Yo ya era el único que trabajaba en eso, que había estado en lo mismo, pero
con la ganadería y la agricultura en la década del 60, cuando hicimos la estación experimental Casinoni en Paysandú. Así que esto fue una discusión ideológica muy linda que se dio adentro de la Facultad de Agronomía. Si había que estar adentro de un edificio con salones de clase, estudiando y dando exámenes, o si la educación tiene que ser para qué, y de otro tipo, ¿no? Ahí fue muy fermental eso, y cuando terminó todo eso me dediqué a la militancia política, porque eso ya lo habíamos hecho.